Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Grupo Jiménez Batista presenta Iniciando el Día. Es un honor presentarles al licenciado José Dolores Jiménez Batista, un destacado profesional con amplia formación académica y una destacada trayectoria en el campo del derecho. En la actualidad, se encuentra cursando el Magíster en Derecho Laboral Administrativo en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, donde se espera su graduación próximamente. El licenciado Jiménez Batista ha demostrado su compromiso con la excelencia académica a lo largo de su carrera. Ha obtenido diversos diplomados en áreas especializadas del derecho, incluyendo Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Penal Procesal, Derecho Notarial, Derecho Inmobiliario, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Asuntos Migratorios. Además, ha complementado su formación con diplomados en Gerencia Política en la Universidad INTEC y en el rol del Ministerio Público. Su experiencia profesional abarca diversos roles de liderazgo. Fue presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, Incorporados, donde demostró su habilidad para gestionar y representar a un grupo de profesionales del derecho. También ocupó el cargo de expresidente de la Asociación de Estudiantes de UTESA, donde demostró su capacidad para liderar y promover los intereses de los estudiantes universitarios. Asimismo, el licenciado Jiménez Batista se destacó como expresidente de la Asociación de Estudiantes del Distrito Educativo 0805 y de la Asociación de Estudiantes del Liceo Ulises Francisco Espaillat, UFE, demostrando su compromiso con la educación y su capacidad para fomentar la participación estudiantil. Además de su experiencia en el ámbito educativo, el licenciado Jiménez Batista ha ocupado el cargo de expresidente de la Junta de Centro del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde pudo colaborar en la toma de decisiones importantes para el desarrollo de proyectos de la región.
Por su destacada trayectoria y su compromiso con el campo del derecho, el licenciado José Dolores Jiménez Batista también ha sido vicepresidente de la Asociación de Abogados de Santiago Incorporados, donde ha seguido demostrando su capacidad de liderazgo y su dedicación a la profesión. En resumen, el licenciado José Dolores Jiménez Batista es un profesional con una sólida formación académica, una amplia experiencia en roles de liderazgo y un compromiso constante con la excelencia en el campo del derecho. Su trayectoria lo convierte en un candidato idóneo para ocupar el puesto de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Sin más preámbulos, con todos ustedes, presentamos el próximo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, licenciado José Dolores Jiménez Batista. Proseguimos con más contenido. Ahora corresponde esta sección a la orientación migratoria y consular con su abogado de inmigración, José Jiménez Batista. Esta amiga televidente pues nos escribe a través de nuestro WhatsApp y nos formula la siguiente pregunta. Quiero saber si el consulado está laborando para la visa. La respuesta es no. El consulado americano está trabajando solo con visas, con renovación de visas que ya hayan sido admitidas. Es decir, que usted califique para su renovación. Además, está el consulado dando cita para una emergencia que usted demuestre que ciertamente tiene una emergencia. El consulado lo recibe. Eso es así. Entonces, en ese mismo tenor, esa amiga televidente pues nos pregunta que qué significa que mi caso está siendo revisado activamente por UCI. Esto significa, y es una buena noticia porque significa que su caso está siendo prioridad para el consulado americano, específicamente por inmigración, UCIS, que así es que se le llama en sus siglas en inglés. Está siendo prioridad para inmigración y además en un tiempo récord usted tendrá respuestas. Esta nueva modalidad que confunde y que llena de dudas a muchos peticionarios es realmente eso lo que significa. Y es halagüeño porque también quiere decir que ni inmigración necesita más papeles, más documentos suyos, ni usted necesita pedirle más nada a inmigración. Simplemente esperar que en un tiempo récord usted va a recibir buenas noticias. Esto desde un punto de vista, ¿no? Porque el proceso, esta petición de visa de inmigrante y es el formulario I-130 sobre un familiar, en este caso es su esposo que le está pidiendo. Y entonces eso es importante que ustedes lo sepan. Repetimos, para aquellos que les sale este estatus cuando uno le dice a ustedes que su caso está siendo revisado activamente. Significa todo lo anterior expresado por mí. Usted está siendo prioridad para inmigración. No necesitan más nada de usted. Simplemente usted espera que en un tiempo récord ellos le van a avisar sobre su visa. En este caso, visa de inmigrante. Continuamos con más contenido y más adelante seguimos respondiendo preguntas de inmigración acá en Conversando con José Dolores Internacional. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Para
para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis. Visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Eddie Baez, hechos, no palabras. Saludos amigos, el abogado José Jiménez con un tutorial de importancia para todos ustedes en esta programación que siempre tenemos preparada para todos ustedes con todas las orientaciones necesarias para la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, vamos a hablar de manera detallada en este tutorial sobre el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación o expulsión. Muy importante este tema y queremos detallarlo de manera minuciosa para todos ustedes, mis amigos, tanto de mi programa de televisión a través de Fuego 40 para Santiago, la provincia y el municipio en Aster, y para todo el territorio nacional a través de Fuego TV y además a través de Telemilenio Canal 36, 50 y 75, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional y el mundo a través de la web www.telemilenio.com, también Fuego 40, reiteramos www.fuego40.com, y a través de mis canales en YouTube y en Facebook. Ahí estamos nosotros listo para llevar todas las informaciones. Yo soy José Jiménez Batista, abogado graduado en República Dominicana, año 2010, presidente de la Asociación de Estudiantes de UTESA, Estudiantes de Derecho de UTESA, 2009-2010, presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, 2015-2018. Entremos en materia, señores, y es que los extranjeros deportados o expulsados a los Estados Unidos reciben una penalidad y no pueden ingresar legalmente por tiempo de castigo, excepto si obtienen un perdón conocido como waiver I-212. El tiempo de castigo puede ser de 5, 10, 20 años, incluso de por vida, dependiendo de la razón de la deportación. Pues vamos a explicar cuándo no es necesario pedir este waiver, también conocido en algunos países como perdón o permiso, cómo se puede solicitar, cuándo sí es necesario, tarifa que debe pagar en la solicitud, tiempo que se demora en resolverse, qué hacer si se obtiene la aprobación y de este perdón, y cuánto es necesario además presentar otro perdón conjuntamente. Cuando no es necesario solicitar este perdón. No todos los extranjeros han sido expulsados o deportados de Estados Unidos necesitan este perdón como paso previo para solicitar visa no inmigrante, como por ejemplo la visa de turista o trabajo temporal, o una visa de inmigrante para la tarjeta de residencia Green Card. Por lo tanto, si no se necesita, no solicitarlo, porque sería una pérdida de tiempo y de dinero. Y es que no se precisa pedir este perdón las personas en cualquiera de las siguientes categorías. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio de Estados Unidos y se le permitió retirar su solicitud de ingreso al país. 2. Los extranjeros que al llegar a un puerto migratorio de Estados Unidos fueron parados y se le impidió el ingreso al país, pero no fueron objeto de una expulsión inmediata oficial. Esto es importante porque hay que distinguir cuando ha habido una expulsión y cuando simplemente no se admiten al extranjero y se le devuelve al país del que ha llegado. Esta diferencia es fundamental. Hay que mirar qué papeles se firmaron o fueron entregados. Los extranjeros que fueron parados en la frontera intentando cruzar
ilegalmente, por la razón que sea, no recibieron una orden de expulsión inmediata. Es muy importante saber si se recibió una orden o no. 4. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio sin visa por pertenecer a un país de programa de exención de visas y no les permitió el ingreso. Esto es importante para los turistas y personas de negocio chilenos y españoles. 5. Los casos de salida voluntaria. Cuando se salió de Estados Unidos dentro del plazo previsto, esta es una excepción muy importante. Los solicitantes de visa U por víctima de violencia que se encuentran en Estados Unidos y piden ajuste de estatus, esa es la número 6, ¿no? La número 7, y por último, aquellos expulsados o deportados a Estados Unidos ya han cumplido el tiempo de la penalidad. Por lo tanto, es fundamental saber el motivo de los años que aplican a cada caso. Y es que para algunos extranjeros la penalidad dura 5 años, para otros es 10 y para otros 20. Finalmente, para otros grupos existe lo que se conoce como provisión permanente, permanent bar en inglés. Para conocer con certeza por cuánto tiempo es la penalidad y los cargos, se debe consultar los récords de corte en caso de deportación, incluyendo la orden del juez y el documento que se denomina noticia de apelación. En el caso de expulsión inmediata, es aconsejable tener el récord del CBP, patrulla fronteriza, y también en los casos en lo que la dicta un juez, por ser un caso también que es importante ese documento. Seguimos, señores, pues con todos estos temas de importancia para todos ustedes, ¿no? Este tutorial especialmente del permiso I-212. En otras palabras, solo es necesario solicitar este perdón si todavía no ha pasado el tiempo de la penalidad y se requiere solicitar una visa no inmigrante, una visa inmigrante para ingresar a Estados Unidos. En este punto puede surgir la duda de qué pasa con aquellos extranjeros que tienen una penalidad de prohibición permanente. ¿Pueden pedir un perdón? La respuesta es que sí. La respuesta es que si en las siguientes condiciones. En primer lugar, si la prohibición permanente es porque se estuvo ilegalmente en los Estados Unidos por más de un año, no tiene que ser corrido. Después se salió del país y se reingresó o intentó ingresar posteriormente de forma ilegal y se desea pedir una visa no inmigrante. En este caso se puede pedir el perdón en cualquier momento. Tener en cuenta que para la visa de inmigrante las reglas son distintas y es lo que se explica más abajo. En segundo lugar, lo mismo sucede para los inmigrantes que fueron removidos de Estados Unidos y que después de ingresaron ilegalmente o fueron agarrados cuando lo intentaban. En este caso también aplica una prohibición permanente, pero se puede pedir perdón en cualquier momento si lo que se desea es solicitar a continuación es una visa de no inmigrante. Un caso distinto es cuando se requiere solicitar la visa de inmigrante en los dos supuestos anteriores y también todos los demás casos de prohibición permanente. Ya es necesario poder demostrar ausencia de Estados Unidos por al menos 10 años de pedir la solicitud del perdón. ¿Cómo se pide el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación? Por regla general, el perdón se pide llenando el formulario I-212, si bien hay unas pocas excepciones cuando se solicita una visa no inmigrantes en determinados consulados de los Estados Unidos. También
puede haber variaciones según el caso en lo referente a la cuota por aplicar a las necesidades de aportar datos biométricos, huellas digitales y fotografías. El formulario debe ir acompañado de documentos que se piden en las instrucciones del formulario y además de aquellos que sirven de apoyo a la razón por la que se solicita el perdón. Entre ellos se destacan certificado de hijos, matrimonio para probar existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, declaraciones juradas de personas que afirmen que las personas que pide el perdón es de buena moral, reporte médico o psicológico para probar la dureza por la que pasan los familiares en Estados Unidos debido a la separación causada por la deportación, reporte policial para demostrar un récord limpio, evidencia de rehabilitación si en el pasado se ha cometido algún delito, certificado de estudio o profesionales para probar capacidad de empleo, reporte sobre la situación del país en la que se tiene que vivir si no se permite el regreso a Estados Unidos. Si alguno de estos documentos está en un idioma distinto al inglés, debe traducirse. Este listado debe entenderse como una sugerencia y deben incluirse todo lo que sirva para merecer el perdón. El oficial de inmigración tiene la libertad para decidir si aprueba la solicitud de perdón. No existen reglas absolutas, pero se considera que son factores a favor de su aprobación los siguientes: la existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, la situación de dureza que puede ser causada a familiar en Estados Unidos siempre que sea un ciudadano o residente permanente legal. Incluso se puede considerar la dureza que se causa al empleador que se tenía. El tiempo que se vivió en Estados Unidos, cuanto más mejor. El estatus migratorio que se tenía antes de ser removido, por ejemplo, si se tenía la green card o una visa, la falta de récord delictivo o si ha cometido uno que no sea grave. En el caso de la expulsión, cuanto a favor, tener solo una más de una expulsión aumenta las posibilidades de negación del perdón. El ser considerado persona con buena moral. Aquí podría ser un problema, situación de falta de pago de pensión alimenticia. Si ya ha transcurrido mucho tiempo desde la expulsión o deportación, la probabilidad de convertirse en residente permanente legal en el futuro, es decir, se tiene una petición de residencia realizada por un empleador o un familiar. Por el contrario, se consideran factores en contra a la hora de decidir sobre la aprobación del perdón los siguientes: ausencia de familiares en Estados Unidos o que los familiares no dependan de ningún modo de las personas deportadas, historial delictivo, particularmente cuando se trata de un delito grave o agravado, mal carácter moral, varias violaciones migratorias, más de un intento de ingreso legal a los Estados Unidos. Reiteramos, más de un intento de ingreso ilegal a Estados Unidos, probabilidades de convertirse en una carga pública o se es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Enfermedades físicas o mentales, excepto si el único lugar donde puede recibir tratamiento es en Estados Unidos. Si pasó poco tiempo desde la deportación o expulsión, sin el pasado se trabajó legalmente en los Estados Unidos. Tiempo de demora del perdón I-212 y cuota por la petición. En la actualidad, la totalidad de la solicitud de perdón I-212 se resuelve en menos de 180 días, es decir, 6 meses. En el momento en el que se escribe, pues la cuota del UCI es $930 que se debe pagar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, por sus siglas en inglés. ¿Qué pasa si se obtiene la aprobación del permiso I-212, es decir, del perdón I-212?
ese perdón es válido de por vida, a menos que la agencia que lo concedió le revoque o que la persona cometa algún delito o infracción migratoria que dé lugar a una nueva deportación o expulsión. Sin embargo, el perdón no restaura nunca a la situación anterior al problema que dio lugar a la deportación o a la expulsión. Por ejemplo, si se tuvo una visa de turista, no se recupera, o una tarjeta de residencia. Además, el tener perdón aprobado por sí mismo no es suficiente para poder ingresar a Estados Unidos. Es decir, hay que solicitar una visa de no inmigrante o tener una petición de inmigrante, de visa de inmigrante. Cualquiera de estas visas puede ser denegada si no se cumple todos los requisitos para su aprobación. En el caso de la visa de no inmigrante, el problema puede surgir por no ser elegible o por no ser admisible. En el caso de la visa de inmigrante, solo por causa de inadmisibilidad. Precisamente para muchas causas de inadmisibilidad es posible pedir un perdón para las causas que convierten una persona en inelegible. No es posible, teniendo en cuenta estos importantes. Teniendo en cuenta esto es importante, pues leer el siguiente apartado. Es necesario pedir otros perdón conjuntamente con el IDO 12, dependiendo del caso de cada uno. Puede ser imprescindible presentar uno o más perdones conjuntamente con el IDO 12, ya que este solo sirve para la penalidad de la deportación o expulsión. Por ejemplo, si se quiere es obtener una visa de inmigrante y hay otros problemas de inadmisibilidad como el castigo de 3 o 10 años, fraude de ley, comisión de delitos, enfermedad, entonces se necesita también pedir el perdón I-601, que tiene requisitos muy exigentes. Pero si se desea pedir una visa de no inmigrante, hay más causas de inadmisibilidad. Además de la remoción, también se debe pedir otro tipo de perdón. Además, es posible que el problema sea una causa de inadmisibilidad contra la cual no es posible pedir jamás un perdón, como por ejemplo tener en contra una declaración de haber solicitado previamente de forma frívola la condición de asilo. Otro ejemplo es haber declarado falsamente ser ciudadano estadounidense para obtener un beneficio a sí mismo. No hay perdón en los casos de delito de drogas cometido después de cumplir 18 años, con la única excepción de posesión de marihuana para uso propio o en los casos de matrimonio de conveniencia para obtener los papeles. No hay perdón también debido a que los casos de perdones son muy complicados. Es altamente aconsejable asesorarse por un buen abogado especialista en estos asuntos. ¿Cuál es la penalidad? ¿Cuál es la penalidad si ingresa a Estados Unidos sin el perdón IDO 12? Si se ingresa legalmente cuando está pendiente de cumplir el castigo por la expulsión o la deportación, automáticamente se restaura la orden de deportación. De tal manera que si es detenido o arrestado, se procederá a su deportación sin pasar por corte. Además, es posible aplique multas y que se le den cargos penales, por lo que se puede haber pena de prisión. Finalmente cae sobre esa persona la prohibición permanente para regresar a los Estados Unidos. Consejos legales. Es muy importante entender las dificultades de obtener un perdón y honestamente que la mayoría que son aprobados han sido preparados por abogados migratorios reputados con experiencia en ese tipo de casos. Es necesario pues esta recomendación pues a ningún letrado en particular, pero si se aconseja verificar con la Asociación de Abogados Migratorios para consultar sobre ese tipo de casos. Eso es así, señores.
Bueno, ya ustedes han visto, ¿no? Y han escuchado sobre el perdón IDO 12. A continuación, hacemos nuestra primera pausa y a continuación vamos a hablar del otro perdón, el 601, para seguir conociendo sobre estos tipos de asuntos de inmigración de los Estados Unidos, muy atinados, señores, precisamente por ser temas que van acorde con nuestros sentimientos y nuestra familia. Ya regresamos, hacemos nuestra pausa y regresamos con el perdón 601 y 601. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Eddie Baez, hechos, no palabras. Iniciando el día presenta nuestra historia. Salí de Macorís y pasé por Santa Fe para buscarte tu caña de la serie 23. Cómete tu caña, ay, cómete tu caña, ay, cómete tu caña que la traje para ti. La caña de azúcar fue una de las primeras plantas que introdujo a la isla hispaniola Cristóbal Colón en su segundo viaje en el año 1493. Convirtiéndose en un importante renglón para la fabricación y exportación de azúcar hacia España. Desde 1517 se comenzó a industrializar el cultivo de caña con la instalación del primer ingenio en Nigua, San Cristóbal, y desde esa época comenzaron a traer esclavos negros de África para el cultivo y proceso de la caña. El cultivo y corte de la caña siempre ha sido manejado por mano de obra extranjera. El dominicano no ha estado vinculado de manera fundamental a lo que es el desarrollo de esta industria desde el punto de vista agrícola. Entre 1520 y 1580 los ingenios fueron la mayor producción económica de la isla de Santo Domingo, pero por las dificultades de transporte y el uso de azúcar de remolacha en Europa, quebraron casi todos los ingenios. Y fue a finales del siglo XIX, durante el gobierno de Ignacio María González, cuando resurgió la industria azucarera, por las facilidades que ofreció el gobierno a inmigrantes cubanos y norteamericanos que construyeron varios ingenios. En ese tiempo, Cuba era uno de los principales productores de azúcar del Caribe, pero entre los años 1868 y 1878, los productores cubanos estaban afectados por la llamada Guerra de los 10 años, lo que motivó que muchos decidieran establecer sus ingenios en República Dominicana. Entonces los inversionistas cubanos vienen a nuestro país y desarrollan inician ese proceso de producción de azúcar, primero en las inmediaciones de la ciudad de Santo Domingo, y luego le ocupan gran parte de lo que es la parte norte de la ciudad. Y ahí entonces empieza toda esa zona que hoy conocemos como barrios populares de Santo Domingo, lo que antes se llamaba Galindo, donde está hoy día el ensanche Luperón, Capotillo, Las Cañitas, La Sursa, se convirtieron en campos cañeros importantes y muy cerca de lo que era el puerto de Santo Domingo, y eso facilita un despertar de la industria azucarera nuestra. Inversionistas italianos, como es el caso de la familia Vicini, instalaron a finales del siglo XIX el ingenio Caey, cerca de Yaguate, San Cristóbal. También instalaron el ingenio Angelina y el Cristóbal Colón en San Pedro de Macorís. El gobierno dio facilidades a los inversionistas, eliminando los impuestos a las maquinarias que importaban, y colaboró para que esa industria pudiera resurgir y tuviera un gran esplendor, convirtiéndose el azúcar en el principal producto de exportación del país. Con la industria azucarera comienza lo que se conoce como el capitalismo moderno en la República Dominicana. Pasamos de una especie, digamos, de precapitalismo o de mercantilismo simple a lo que es el desarrollo capitalista de la República Dominicana. Comienza con la industria azucarera a partir del año 1874 en adelante. A partir de ahí ya comienza a prosperar
lo que es el desarrollo de la industria en República Dominicana. ¿Qué significó en ese momento? Primero, la introducción de importantes capitales foráneos, fundamentalmente, y la migración de personas que ya tenían una condición de experiencia en lo que era la plantación agrícola. En el año 1879 se instala en el sector de San Carlos de Santo Domingo el ingenio La Esperanza, considerado como el principal establecimiento agroindustrial existente en el país porque trabajaba con máquina de vapor. En ese tiempo se instalaron los ingenios Angelina, Porvenir, Consuelo, Cristóbal Colón, Santa Fe y el Quisqueya en San Pedro de Macorís. Muchos de los inversionistas fueron atraídos por las facilidades que había en esa ciudad, que contaba con su puerto apto para exportación y facilidades de todo tipo vial, incluyendo el río Iguamo, que permitía trasladar embarcaciones desde zona un poco más adentro, lo que facilitaba la operación de ingenios en distintas zonas. Y por la apertura que dio el gobierno, llegaron a República Dominicana importantes industrias de capital norteamericano. La Azuga Puerto Rico Company, que fue una compañía, vamos a decir, de capital norteamericano, pero que tenía presencia también en Puerto Rico, y entonces esa compañía es la que luego se llamaría Gulf and Western Corporation. El ingenio Osama fue fundado en el año 1890 en la comunidad de San Luis, a unos 4 kilómetros del límite oriental de la ciudad de Santo Domingo. La construcción de los ingenios provocó una gran demanda de mano de obra y trajeron al país una gran cantidad de braceros de las islas inglesas del Caribe para el cultivo y proceso de la caña. Como producto de origen agrícola, lo primero que tiene que haber es la preparación de la tierra. Viene todo lo que es el proceso de abono, todo lo que es el proceso de labor cultural del tratamiento de la caña, que son labores agrícolas muy similares a cualquier otro cultivo. La caña se corta y se va juntando en el campo, donde llegaba una carreta, alada por bueyes para trasladar esa caña hasta el lugar que llamaban el chucho, donde tras ser pesada la carreta cargada de caña, se trasladaba el producto a un vagón para llevarlo al ingenio. Pesa la caña bien bandole, bandole, pesa la caña bien bandole, bandole. El carretero, que es quien manejaba regularmente los bueyes y este tipo de cosas, tiene una labor asignada para esta condición. El cortador regularmente también llenaba el vagón de caña, estos carretones, ¿no? Para garantizar un proceso de producción de caña continuo, una vez inicia la zafra se desarrolla un plan, porque hay que garantizar la molienda las 24 horas de cada día. El plan de transportación debe ser garantizado para que la caña llegue en el menor tiempo posible al llamado patio de caña del ingenio. Una vez allí, esa caña hoy pasa por un sistema de lavado a través de bandeja. Una vez ya está limpia, pues pasa por un sistema de cuchillas para entonces entrar a los molinos, que es el proceso de destrucción de las fibras de la caña para la extracción del jugo. Cuando ese jugo ya está eliminado de esas impurezas, pues pasa a tanques en donde va a recibir una fuente de calor para convertir en melaza. Se llevan a diferentes tanques para lograr la cristalización del grano de azúcar. Este azúcar ya vaciado pasa a secadoras que van a secar el azúcar. Y de ahí, una vez ya secado, pues va a los almacenes. En el pasado, muchos de los ingenios del país transportaban su caña desde los campos al ingenio utilizando locomotora, medio de transporte que todavía mantienen al menos 2 de las industrias que operan en el país.
Desde el siglo XIX, los ingenios están diseminados por todas las regiones del país, ya que además de los que se habían instalado en Santo Domingo y San Pedro de Macorís, en el norte operaban los ingenios Amistad y Montellano en la zona de Puerto Plata y el ingenio Esperanza en la provincia Valverde, mientras en el sur fue instalado el ingenio Barahona y en el este se sumó el ingenio Boca Chica. Así se produce el gran auge de la industria azucarera dominicana, la cual por muchas décadas constituyó la principal actividad económica del país. La caña y su industria, a partir de ella, en un momento fue catalogada la espina dorsal de la economía dominicana. En esos momentos en que el azúcar llegó a 60 centavos por libra en el mercado internacional, pues fue el momento de la danza de los millones para los países productores de azúcar. El auge de la industria azucarera se mantuvo durante los años de la ocupación norteamericana de 1916. 2 años antes, se produjo un repunte de los precios del dulce, al estallar el 28 de julio de 1914 la Primera Guerra Mundial, debido a que los campos de remolacha fueron arrasados en Europa, provocando el aumento en los precios de azúcar derivado de caña. A la efervescencia económica vivida entre los años 1916 y 1925 se le conoce como la danza de los millones. En 1930, cuando asume el gobierno, Rafael Leónidas Trujillo comienza un plan para adquirir los ingenios del sector privado y luego de pagar la deuda pública en 1941, decide comprar los ingenios azucareros que tenían varios extranjeros en el país. Además de comprar casi todos los ingenios, Trujillo instala el ingenio Catarey en Villa Altagracia y el ingenio Río Jaina. El Central Río Jaina se convirtió en el ingenio, como te dije, más poderoso del área del Caribe. Y él hizo todo lo posible también por hacer que los norteamericanos le vendieran los ingenios que tenían en nuestro país. Y hizo hasta lo indecible para lo que hoy es Central Romana Corporation, que antes se llamaba Gulf and Western, le vendiera vamos a decir, las propiedades y los derechos del ingenio. Como parte de la presión en busca de conseguir el Central Romana, Trujillo encargó a uno de sus hombres escribir un libro denunciando el maltrato que recibían los trabajadores de ese ingenio. Y es así como nace la obra Over, de Ramón Marrero Aristi, en donde se denuncia que los dueños del ingenio estafaban al trabajador con los llamados vale. Trujillo eso lo criticó, pero en los hechos él hacía lo mismo. O sea, él era una crítica como que no era él, como que él no hacía eso, pero en los hechos, en sus ingenios, él hacía exactamente lo mismo. Había toda esa estructura, vamos a decir, mafiosa, para decirlo de alguna manera, que había en los ingenios del Central Gulf and Western también. La carta que me escribiste, el 15 la recibí, me pide que te trae la caña buena del país. Comete tu caña, comete tu caña, comete tu caña, que la traje para ti. En 1956, Trujillo construye el ingenio Esperanza en la provincia Valverde. El comercio del azúcar era cada día más rentable y por varios años el gobierno de Trujillo logró grandes ganancias por la producción de los ingenios. Hubo condiciones que favorecieron, ya la industria azucarera repunta y para los años 50 es un negocio rentable nueva vez. Tras la muerte de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, se crea en el país el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, entidad que se encargaría de la administración de todos los ingenios que pasaron a ser propiedad del Estado dominicano. El Consejo Estatal del Azúcar, como se llamó en un momento, antes fue Compañía Azucarera Dominicana, es producto de la captación de los ingenios que fueron propiedad del presidente Trujillo. Recordemos que Trujillo desarrolló aquí una gran industria azucarera en términos, digamos, de propiedad personal. Tras la muerte de Trujillo, esos ingenios que
o los construyó o lo adquirió posteriormente de terceros, pues pasaron a lo que fue la conformación del Consejo Estatal del Azúcar. Además del control de los ingenios, el CEA tenía el control de la manada de bueyes y vacas que dejó Trujillo, bajo la división llamada CEA Gana. La industria azucarera siguió como un importante renglón en la economía dominicana hasta finales de la década de los 70, cuando se inició la decadencia de los ingenios que se mantuvieron operando desde entonces con déficit. Hasta el año 80, los 80, en donde comienza el declive de la industria azucarera a nivel mundial. Los precios que favorecían la compra de azúcar a nivel internacional en el mercado mundial comenzaron a deprimirse, y entonces ya la industria no tenía la rentabilidad adecuada. La caída del precio internacional del azúcar debido a la competencia del azúcar de remolacha europea, la escasez de mano de obra para el cultivo de la caña de azúcar y la incapacidad con que se estaban administrando los ingenios estatales provocaron a partir de 1985 un declive total de la industria azucarera dominicana, y se plantea la privatización del CEA y con ella de todos los ingenios estatales. Por esa situación, el gobierno decidió cerrar en el año 1984 los ingenios Catarey y Esperanza. Para mantener en operación los ingenios, el gobierno subsidiaba su producción y se mantuvo así hasta que se produjo la capitalización de los ingenios en el año 1997. En un momento determinado, la industria azucarera, con 4 ingenios privados que existían y 12 ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, estamos hablando de 16 ingenios, llegó a producir en su momento más eficiente 1.300.000, 1.200.000, más o menos oscilaba, toneladas métricas de azúcar por zafra. Hoy en día, 3 ingenios están en capacidad de producir el 50% de esos niveles de producción que tuvo el Consejo Estatal del Azúcar y 4 ingenios privados. En la actualidad en el país solo hay 4 ingenios en producción, porque han logrado modernizarse y hacerse más eficientes, que son el Barahona, el Central Romana, Cristóbal Colón y el Ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís. Sin lugar a dudas, la industria azucarera ha jugado un importante papel en el desarrollo económico de nuestro país, y los centrales azucareros ocupan un importante lugar en las páginas de nuestra historia. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Eddie Baez, hechos, no palabras. Iniciando el día presenta nuestra historia. Abra las rejas, señor gobierno, para que salga, señor gobierno, los que están presos, señor gobierno, por lo que piensa, señor gobierno, pues sus ideas. En el año 1970, la República Dominicana vivía bajo el gobierno represivo del presidente Balaguer, conocido como el régimen de los 12 años, el cual se caracterizó por el irrespeto a los derechos humanos y el encarcelamiento de sus opositores. Yo diría que en todo el país deben estar fluctuando entre los 300 a 350.
Consultado el presidente Balaguer sobre los presos políticos en su gobierno, dio una respuesta que se hizo muy popular durante esos años. Exactamente, son muy pocos. Los que hay más bien no son políticos presos, sino, como yo muchas veces digo, malhechores presos. Presos, no presos políticos, sino políticos presos. El reclamo por la libertad de los presos políticos se generalizó por casi todo el país mediante manifestaciones populares, comunicados, ocupaciones de iglesias y diferentes acciones exigiéndole al gobierno la libertad de los presos. Ante la indiferencia del gobierno ante los reclamos populares, el Movimiento Popular Dominicano, MPD, decidió secuestrar a uno de los principales funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y exigir a cambio la libertad de un grupo de presos políticos, entre los cuales estaban varios de sus dirigentes. El 24 de marzo de 1970, el coronel Donald Joseph Crowley, agregado militar de la Embajada norteamericana, fue secuestrado por un denominado Comando Unitario Antirreeleccionista de Civiles y Militares, exigiendo a cambio de la liberación del oficial la puesta en libertad de 20 prisioneros políticos de izquierda. De hecho, yo creo que esa acción estaba preparada desde antes del Moreno caer preso. Que el hecho del Moreno caer preso le dio más fuerzas a la acción y más decisión para hacerla. El secuestro fue una acción rápida y bien planificada. Era martes de Semana Santa y el militar estadounidense de 48 años, protegido por un oficial retirado del Ejército Nacional, fue sorprendido a las 10 de la mañana por 5 hombres armados cuando iba a jugar golf al Hotel El Embajador. Los secuestradores obligaron al militar a montarse en un vehículo, dejaron a su guardaespaldas amarrado y amordazado a poca distancia del lugar. Salieron y tomaron la ruta Sarasota, Winston Churchill y Roberto Pastoriza hasta la residencia escogida. En el trayecto se le comunicó a Crowley la causa del secuestro y este fue tratado correctamente, tal como había encomendado la dirección del partido. En 25 minutos ya estaban en la casa alquilada para ocultar al secuestrado. Allí quedaron con Crowley, Amirabel Hasbún y Héctor Ortiz. Los demás implicados regresaron a su cotidianidad, mientras Otto Morales se trasladó a una casa de Gascue a dar la noticia y a dirigir las negociaciones. Es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Presa, 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 presa. Por la gran tensión que causó tanto dentro como fuera del país el secuestro de Crowley, se creó una comisión mediadora en busca de lograr la libertad del funcionario salvo y sano. Esa comisión estuvo integrada por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, obispo de Santo Domingo, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Rafael Caseacta, y el presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, Dr. Bienvenido Mejía y Mejía. A través de la comisión, los dirigentes del MPD solicitaron recibir los presos políticos canjeados por el funcionario de la Embajada de Estados Unidos en el Parque Duarte de la zona colonial a 1:00 de la mañana escogida, porque ellos no querían tener revolucionarios presos en el país ni exilados en el extranjero. Yo creo que fue algo simbólico, pero viendo ya la imposibilidad, los compañeros fueron cediendo hasta que se llegó a la negociación de que se fueran los compañeros. El MPD, que lo que le interesaba era continuar la lucha, entendía que sacar a un grupo como eso, considerablemente de circulación, era una merma a la acción que tenían en plan ejecutar. Por esa razón, se pedía la puesta en libertad en el lugar indicado para que tuviera la lucha una continuidad sin ningún tipo de interrupción. Pasaba el tiempo y seguía la presión y la preocupación por el secuestro del militar, por lo que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer aceptó la salida al exilio de los prisioneros políticos, entre los que viajarían estaba Maximiliano Gómez, el Moreno, quien era el máximo dirigente del MPD y estaba recluido en la cárcel de La Victoria desde el 14 de enero de 1970. Su esposa, Carmen Mazara, y sus familiares temían que fuera asesinado en la prisión. No solamente al Moreno, a todos los compañeros. Ya era un plan preconcebido
de que esos compañeros lo iban a eliminar. Incluso lo habían regado, lo habían trasladado por toda la geografía nacional. Había compañeros que lo habían llevado a Pedernales, había... Iniciando el día presentó Nuestra Historia. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.